bueno, una vez transcurridas las elecciones del pasado 2 de junio, la batalla ahora es por esta sobrerepresentación que estaría buscando Morena, no solo en el Congreso de la Unión a nivel federal, sino también en el Congreso de la Ciudad de México. Morena va a conservar la mayoría en el Congreso capitalino. De hecho, se ha quedado muy cerca de la mayoría calificada. Sin embargo, desde la oposición se acusa una sobrerepresentación antidemocrática. Dicen ustedes. Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes, un gusto saludarte y por supuesto también saludar a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están las cosas, Andrés? ¿Morena estaría buscando una mayoría ficticia en el Congreso de la Ciudad de México a partir de lo que ustedes dicen? Definitivamente, mira, nosotros lo que estamos buscando desde el PAN de la Ciudad de México es una justa representación, no solamente para el PAN, sino para todas las fuerzas políticas en el próximo Congreso de la Ciudad de México. ¿Y por qué digo justa? Porque mira, los datos son muy claros y por tanto nosotros estamos convencidos que lo que aprobó el Instituto Electoral de la Ciudad de México es regalar curules artificiales, ficticias al proyecto oficial. El proyecto es en efecto antidemocrático, es injusto, es peligroso, pero sobre todo y lo más preocupante es que traiciona lo que se votó el pasado 2 de junio aquí en la Ciudad de México. Y te explico rapidísimo. Ajá. Mira, Morena, el Partido Verde y el PP, aquí en la Ciudad de México el pasado 2 de junio, para diputaciones locales, obtuvieron el 48.58%. Nada despreciable ese porcentaje. Uh-huh. Pero lo que también es una realidad es que lo que recibimos los demás partidos, es decir, el PAN, el PRI, el PRD e incluido Movimiento Ciudadano, fue el 47.79%, es decir, menos de un punto porcentual fue la diferencia de lo que votó la gente en esta ciudad, de cómo quiere la gente en esta ciudad que se integre el próximo Congreso de la Ciudad de México. Lo que también hay que decir es que las reglas vigentes, las normas actuales, en efecto conceden un porcentaje no mayor del 8% para que los partidos puedan tener una sobrerepresentación, es decir, una sobrerepresentación, le podríamos decir, legal. Okay. Y con estas leyes, con estas normas, Morena estaría pasando del 48.5% que obtuvo en las urnas a un casi 58%. Eso fue lo que las normas hoy le permitirían a Morena, al PT y al Verde, pero no tienen abasto, o sea, no se cansan y lo que quieren es pasar más bien a una sobrerepresentación en efecto, y bien lo decías, de casi el 66% que les estaría permitiendo acceder prácticamente a la mayoría calificada, cuando con estos números lo que intento mostrar es que Morena, el PT y Verde no obtuvieron esa votación en la ciudad y por tanto lo que desde el PAN estamos pidiendo, exigiendo a las autoridades electorales es que haya una justa representación en el próximo Congreso de la Ciudad de México, no solamente para el PAN, sino para todas las fuerzas políticas. Vamos, en términos generales, la norma permite esta cierta sobrerepresentación, estamos hablando de un 8%, Morena pasaría al 57% de representación en el Congreso de la Ciudad de México, pero vamos, se le está pasando la mano, Andrés, ¿no? Estaría pasando prácticamente un 16.5% de sobrerepresentación en el Congreso capitalino. Es correcto, y reitero, eso no obedece a lo que se votó el pasado 2 de junio, es decir, prácticamente se está traicionando la voluntad popular expresada en las urnas del pasado 2 de junio. Y por eso es que nosotros no hemos parado, no solamente manifestamos en su momento el total desacuerdo con lo que aprobó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de hecho fue mediático, fue muy sonoro también en las redes sociales, porque fue un acuerdo basado en la creatividad y para nada un acuerdo legal, unas famosas 7 renuncias de 7 hoy diputados electos de Morena que de buenas a primeras decidieron cambiar de grupo parlamentario para justamente inflar a Morena y darles más diputaciones de representación proporcional. El tema hoy está en el tribunal local y estoy seguro que vamos a ir hasta las últimas instancias, es decir, pasaremos del tribunal a la sala regional y la última instancia será la sala superior. Pero que quede claro, lo que estamos buscando es una justa representación, no solo para el PAN, sino para todos en el próximo Congreso de la Ciudad, que sería el fiel reflejo de lo que se votó el pasado 2 de junio. Hay quienes dicen, Andrés, que Morena quiere ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas. Es que no solamente está este tema, también está el tema, por ejemplo, de lo que está pasando en Cuauhtémoc, también está el tema de que también quieren representación en la Cámara de Diputados, es decir, en efecto, lo que no ganan en las urnas, más bien luego presionan para querer ganarlo en la mesa.
Ah, y nosotros en el PAN de la Ciudad de México no lo vamos a permitir. Andrés Ataide, decían ustedes que esta sobrerepresentación es antidemocrática, injusta, pero también peligrosa. ¿Cuál es el riesgo de que Morena tenga esta sobrerepresentación en el Congreso capitalino? Lo que está en juego hoy es, ¿cómo decirlo?, la vida legislativa de la Ciudad de México los próximos 3 años. Yo lo digo muy claro, si Morena hubiera obtenido ese famoso 66% en la votación, que significaría tener mayoría calificada, nosotros no estaríamos peleando nada, porque eso hubiera sido lo que la gente les otorgó, esa mayoría calificada. Pero con esta aspiración de querer estar representados en un casi 17%, eso tergiversa, modifica y sobre todo traiciona, no obedece a lo que la gente aquí en la Ciudad de México votó el pasado 2 de junio. Lo que la gente votó aquí en la Ciudad de México el pasado 2 de junio para la integración del próximo Congreso de la Ciudad, lo que quiere es pluralidad, lo que quiere son contrapesos. Sí, ganaron la jefatura de gobierno y lo dejaron claro, pero también dejaron claro que quieren un Congreso de la Ciudad de México en donde haya debate, en donde haya contrapesos, en donde por supuesto exista pluralidad y por supuesto también pues se vea por los intereses y por los principales problemas de quienes vivimos aquí en la capital. Ahora, en lo que respecta al resto de los partidos, Andrés, particularmente de oposición, esta situación, esta sobrerepresentación de Morena inevitablemente implica, en todo caso, también una subrepresentación de ustedes. Por supuesto, porque nosotros estaríamos pasando con el proyecto que quiere Morena, pasar del 47% que obtuvimos en las urnas a prácticamente el 34%. Es decir, quieren subrepresentarnos en casi 14 puntos. Y eso es algo, reitero, como bien lo dijiste también, antidemocrático, es injusto, es peligroso, pero traiciona lo que se votó el pasado 2 de junio aquí en la ciudad. Es por tanto una sobrerepresentación excesiva, mucho más de lo legal para el proyecto oficial, y una subrepresentación injusta que traiciona la voluntad popular para quienes votaron por partidos que no son los que integran la alianza oficial de Morena, PT y el Verde. Oye, Andrés, ¿qué decirle a aquellas personas que puedan decir de ustedes que pues están haciendo un berrinche, que es un capricho, que no saben perder? No, hombre, mira, la verdad es que justamente donde se pierde y donde perdimos, hay que reconocerlo, hay que hacer un diagnóstico, una autocrítica, un análisis de qué fue lo que pasó, porque en efecto la expectativa aquí en la Ciudad de México era poder competir y ganar la jefatura de gobierno, pero me parece que nuestro candidato Santiago Taboada desde el primer momento fue un demócrata y reconoció los resultados. Lo que sucede es que enfrente no pasa lo mismo. Lo que sucede enfrente es que lo que no ganan a la buena, es decir, lo que no ganan en la urna, lo quieren arrebatar a la mala en la mesa. Y por eso comencé dando los datos. Si Moreno hubiera obtenido el 65, 66% de los votos para la integración del Congreso, ameritan. Lo justo sería que tengan esa cantidad de diputados. Pero si tuvieron menos de la mitad, si tuvieron el 48% y aspiran a tener en el Congreso una representación de prácticamente el 66%, es una sobrerepresentación ilegal, injusta, peligrosa y que traiciona lo que se votó el pasado 2 de junio aquí en la ciudad. El llamado, Andrés, en todo caso, a las autoridades electorales es que se resuelva este caso basándose en lo que establece la norma. ¿Ustedes confían en las autoridades electorales? Nosotros hacemos un llamado en términos de urgencia, convocamos a las autoridades electorales en términos de urgencia a que en efecto se resuelva lo más pronto posible esta asignación de las diputaciones de representación proporcional. Lo más pronto posible porque lo que sucede normalmente es que nos vamos hasta el último momento, hasta el último día, porque así como ya el Instituto Electoral se pronunció, el tema ahorita está en el tribunal local, reitero, subirá a la sala regional, terminará en la sala superior, y lo que nosotros pedimos es que se define este tema tomando en cuenta exclusivamente lo que la norma indica. No hay que ser creativos, y la norma indica, incluso hasta con jurisprudencia emitida por la sala superior, que la asignación de las diputaciones de representación proporcional tomarán en cuenta los principios de representación justa y también la pluralidad en estos órganos legislativos. Oye, Andrés, finalmente, más allá de lo que ocurre en este caso, lo cierto es que Morena se va a quedar muy cerca de la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con la oposición? Y te lo pregunto con todo respeto, ¿se van a mantener unidos? ¿Nadie los va a doblar? Mira, sobre el primer tema de que Morena estaría muy cerca de la mayoría calificada, si nuestra impugnación avanza,
Morena no se quedaría tan cerca de la mayoría calificada. Con lo que están promoviendo ellos estarían en efecto a una curul de la mayoría calificada. Pero si más bien se atienden las normas hoy vigentes, las que existen para la distribución de estas diputaciones, se quedarían prácticamente a 7 diputaciones a 7 curules de la mayoría calificada. Esa es la importancia, la relevancia de que existe una justa representación en el próximo Congreso capitalino. Sobre tu segunda pregunta, lo que te debo decir es que seguimos en diálogo, en plática. Los partidos aquí en la ciudad que integramos la alianza Va por la Ciudad de México. Un servidor mantiene contacto muy frecuente con la presidenta del PRD. Recordemos que el PRD aquí en la Ciudad de México sí tuvo registro, la presidenta Nora, con el PRI igual, con el presidente Israel Betanzos, y con Movimiento Ciudadano hay diálogo, por supuesto hay respeto, felicitarlos porque les fue muy bien el pasado 2 de junio, y aquí lo importante ahora, yo creo, con la llegada de un próximo gobierno de la Ciudad de México es esperar a que la jefa de gobierno nos vaya mostrando sus cartas, su agenda, quién la va a acompañar en el gabinete, para entonces hablar de ciudad porque también es una realidad que en la pasada campaña en efecto hubo propuestas distintas, pero también hubo muchas ideas sobre varios temas torales en donde el diagnóstico y la forma de resolver los problemas eran muy parecidos. Perfecto. Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, te agradezco mucho, que tengas muy buena tarde. Al contrario, está muy buena tarde para todas y para todos. Gracias, estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra en el Congreso de la Ciudad de México y este tema, esta búsqueda que hace Morena de esta sobrerepresentación. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.